Bien, mis amados, hace poco estuve hablando acerca de la vestidura sacerdotal y les estuve comentando algunas cosas que se tuvo en cuenta para vestir a los sacerdotes. Pero yo no les di citas bíblicas. Y también les dije que nosotros procuramos que cada enseñanza que se dé, sobre todo si es doctrinal, aunque la palabra doctrina significa enseñanza, entonces para mí yo digo que toda enseñanza es una doctrina. Entonces nosotros tratamos de buscarle el fundamento bíblico. O sea, ¿dónde me dice la Biblia que eso es así? ¿Dónde? Ya. Entonces, yo hoy les traje eso, porque la vez pasada les hablé así, pum, pum, así por encimita. No les presenté cita bíblica, pero hoy sí les voy a dar la cita bíblica. Entonces, vamos a orar primero y después comenzamos en las anotaciones. Padre, adoramos tu nombre, Señor. Te glorificamos, Dios mío. Te damos la honra y la gloria. Te damos, Señor, la adoración. Te damos, Padre, la exaltación, porque tú, Dios, eres bueno, misericordioso, fiel, compasivo. Oh Dios, tú eres santo. Te pedimos en esta hora, Dios mío, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Espíritu Santo, sé tú fluyendo de manera especial, Señor. Derrama tu poder, derrama, Padre, tu presencia, derrama tu espíritu, derrama, Señor, de lo que nosotros necesitamos, Señor, para que aquellas cosas que hay en nuestras vidas que no son de tu agrado puedan salir, puedan irse, Señor, y podamos recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, te lo pedimos, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Esta enseñanza es la continuidad de el tema que he venido hablando del culto de acuerdo a la Biblia. El culto de acuerdo a la Biblia. Ya, o sea, lo que es el culto bíblico. Y yo les estaba diciendo a ustedes acerca de las vestiduras sacerdotales. Les hablé de algo muy, muy importante. Voy a colocar aquí vestiduras sacerdotales. Si me llego a equivocar, me avisa. Porque estoy en un adaptamiento visual en el que a veces no sé ni con cuál ojo estoy viendo. se me cruza. Entonces, no, hablando de la parte seria, a veces y para bajar los escalones ahora estoy como más incómoda que antes, porque el escalón me hace así, ni se me amplía y se me reduce, entonces me toca bajar con sumo cuidado. Pero bueno, según que lo de la cirugía se acopla a los 3 meses, ya que se adapta el cerebro ya para la nueva visión. Así que espero poder que esto se vaya dando. Vestiduras sacerdotales. Yo les hablé a ustedes de que había la vestidura solemne, ¿verdad? Que tenía que ver con todo lo que era el respeto en el altar. El respeto en el altar. Que yo les hablé a ustedes de 3 clases de vestidura, de las otras 2 no me acuerdo bien ahorita. Está lo que es la vestidura santa, ¿verdad? Pero
que hay un cuidado que uno debe tener en que la iglesia en sí somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Cada uno de los redimidos con la sangre de Cristo somos la iglesia. En nuestro corazón habita Cristo. En nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. O sea, porque somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, hay algo que se llama respeto a la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aunque nosotros estemos en un cuarto, puerta cerrada, estamos solos, no hay más nadie, nosotros no podemos, o sí podemos, porque todo lo podemos hacer, pero la Biblia dice que no todo es lícito, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos, como cristianos que somos, andar viringo en el cuarto. ¿Saben qué es viringo? Como Dios lo trajo al mundo. Ah, no es que a mí nadie me está viendo, entonces va y se acuesta desnudo, se sienta desnudo, se empieza a peinar desnudo porque nadie lo está viendo, empieza a buscar la ropa que se va a poner así totalmente como si tuviera Adán y Eva en el paraíso. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta la desnudez. Al que le gusta la desnudez es al diablo. Entonces, cuando nosotros andamos así, nosotros le estamos rindiendo culto al diablo. Ahora, todo tiene su momento en que usted se va a bañar, usted se debe quedar en ropa interior, ¿verdad? Para poderse bañar, se restriega bien. Cuando ya usted ya se está terminando de enjuagar y esa cuestión, usted se quita su ropa interior, la lava, se seca y sale de su baño. Ya. Porque eso tampoco indica de que no, porque la presencia de Dios está ahí, usted se va a bañar con tu ropa, ¿verdad? Estoy hablando del baño, el baño de su casa que tiene también su puerta cerrada. Tampoco indica de que si usted va a tener un acto sexual, usted también lo va a hacer con ropa, como lo hacen en muchas iglesias que les enseñan que tiene que ser con ropa porque es pecado quitarse la ropa. Eso es un momento de intimidad y como decía mi pastor, decía, es un momento que hasta Dios lo respeta. Entonces los ángeles dan la vuelta, dan la espalda para que la persona tenga su momento ahí y se terminó la cuestión y póngase su ropa. Yo conocí una pareja de cristianos que para alimentar su relación matrimonial, ellos dormían como Adán y Eva en el paraíso. Y había otra cosa, que la hermana de la muchacha vivía con ellos y eso era un solo salón ahí. Y entonces la muchacha un día estaba en la casa con una prima mía y conmigo y resulta que viene y me dice, mira cómo duermen ellos. La muchacha y el muchacho eran evangélicos. La pelada que estaba conmigo no era evangélica. Me dijo, mira cómo duermen ellos. Como había una puerta que daba hacia allá, pero se le echaba candado porque mi abuela tenía eso arrendado. Yo me asomé por la rendija, el bombillo estaba prendido y los vi cómo estaban durmiendo. Entonces, esas son cosas que son mal hechas. Claro, esas son cosas del mundo y son cosas de sinvergüenza, porque hay gente que es mundana, sin embargo no hace esas cosas. Entonces a veces uno pierde la dignidad, pierde el respeto, Conocí también un pastor que las hijas se cambiaban delante de él, ya las hijas estaban grandes, se cambiaban delante de él, ellas se quedaban sin ropa y se ponían sus panties y todo así normal, como si tuvieran una niña chiquita delante de sí, de los papás.
porque eso era confianza. Entonces es algo que nosotros como cristianos no debemos hacer. ¿Ya? Entonces necesitamos aprender a guardar la compostura. Amén. Que todo tiene su... Cuando yo empecé a trabajar por allá, hice solo una señora doña Teresita, viven sola porque el señor está en el país. Hay personas que creen que nada más se deben cubrir su cuerpo de la puerta hacia afuera porque los demás allá afuera lo están viendo. Y nosotros necesitamos aprender a tener respeto ante la presencia del Espíritu Santo. Ante la presencia del Espíritu Santo. Entonces ese es un cuidado que nosotros debemos tener. Yo creo que, pues, ante cómo se manejaría toda esta parte, yo creo que ustedes no tienen necesidad de que les explique, porque ya también ustedes también son adultos y entienden más, ¿verdad? Ay, ¿cómo hago yo para ponerme el brasier? Pues yo me tapo aquí abajo con mi toalla, dejo esta parte de aquí arriba destapada y me pongo mi brasier. Ya. Porque no me voy a tapar toda así para ponerme el brasier. Ya. Que si me voy a poner la panty, no me quito toda la toalla para ponerme la panty. Con la toalla puesta me pongo mi panty. Pero son cosas que uno tiene siempre que pensar, que alguien lo está viendo a uno. Ahora me está viendo el Espíritu Santo, y usted cree que ahí también no lo están viendo a uno, o los bichos, que lo están codiciando a uno. Así uno tenga el cuerpo como sea, eso no respetan pinta, eso lo codician a uno. Ay, a mí que me van a codiciar con este cuerpo. Ay. El negro Felipe le perdió a la mujer que no me dejó y la mujer. Sí, señor. Así. Lo digo porque es una experiencia lo del negro Felipe. Sí. Porque yo dormía, yo me acosté porque hacía calor. Me acosté con una batita por aquí. Yo dormía y yo sentí que me estaba muriendo aquí. Joder. El negro Felipe se todo esta pastora. El negro Felipe. Claro. Así, el negro Felipe. Y lo reprendí y otra vez me quedé acostado con la misma base. Pues como a la una regreso otra vez. Y yo esta oportunidad la voy a aprovechar. Bien, hermano, entonces vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales. Vamos a iniciar por ahí, Éxodo 28:4. Éxodo 28:4 dice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer desde el 1. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y tú les hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues la vestidura sagrada para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Entonces, en este caso, pueden sentarse. En este caso, Dios mandó cómo los sacerdotes debían vestir. Dios mandó cómo los sacerdotes debían vestir.
esa es la cita de la cual les había dicho que Dios fue quien mandó cómo ellos debían vestirse. Ahora, ustedes se acuerdan, vámonos más atrás. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios los creó y no los vistió porque estaban en un estado de inocencia, ¿verdad? Cuando ya entran ellos en estado de conciencia, se dieron cuenta que estaban desnudos y entró la vergüenza. Antes de eso, ellos no se habían dado cuenta que estaban desnudos y para ellos el estar desnudo era algo totalmente normal. Y ahí muchos se agarran de que pueden estar desnudos porque Dios creó a Adán y a Eva y no los vistió. Claro, no estaban en esa etapa en la que se entró después del pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, que se sintieron desnudos, ¿con qué se vistieron ellos? Se hicieron un traje, un delantal. ¿Y el delantal dónde tapa? Nada más tapa adelante. ¿Y a Dios le agradó esa ropa? No le agradó esa ropa. Y vemos que Dios le hizo unas túnicas de pieles, de piel. Especifica qué clase de piel. Hubo un derramamiento de sangre allí, hubo un sacrificio, ¿verdad? Y los vistió. Y esa vestidura no indica que sea hasta tapándoles donde llegaba la pompis o donde llegaba la rodilla, porque si uno se va a los originales griegos, esa túnica indica que era hasta abajo. Hasta abajo. Eso lo vimos hace años en un seminario que se dictó aquí. Entonces, el largo de la túnica, Dios mismo decidió de qué largo era. Y si una de las cosas a las que yo quiero enfocarme aquí es que nosotros entendamos que ellos no se mandaban. Si usted se da cuenta en la cita que leímos, no sé si usted analizó a quién Dios le estaba hablando. ¿Usted analizó a quién Dios le estaba hablando ahí? ¿Le habló a los sacerdotes o le habló a quién? A Moisés, que era el líder, ¿verdad? Le habló a Moisés para que vistiera a fulanito, porque hasta le dio los nombres, ¿verdad? De tal y de tal manera para que fueran sus sacerdotes. Ahora, vámonos a mirar que le dijo exactamente en el versículo 4 que incluía esa ropa. ¿Qué era lo que incluía? Entonces dice el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Toda esa indumentaria tenían ellos que de esa manera poderse vestir. Y cada parte de su vestidura representaba algo. Cada parte de su vestidura representaba algo. Y acuérdense que yo les decía a ustedes que nosotros somos, también dice la Biblia que somos reyes y somos sacerdotes. Eso lo dice en Primera de Pedro, creo que es 2:9, me parece. Entonces, al igual que Aarón y sus hijos, que no se mandaban, porque ellos tenían un líder, y por encima del líder estaba Dios, quien fue que dio la orden, nosotros también tenemos que aprender que nosotros no nos mandamos a nosotros mismos. Amén. Éxodo 28:39.
¿Qué dice? Y bordarás una túnica de lino y harás una mitra de lino. Harás también un cinto de obra de recamador. Entonces, Dios dijo cómo debía ser la decoración. ¿Cierto? Ellos no podían inventarse que le voy a hacer unas mariposas, que le voy a hacer unas estrellas, que le voy a hacer una luna, que le voy a hacer un sol, porque es que a mí me gusta. Por ejemplo, yo no sé a mí qué me da cuando yo veo las flores amarillas. Y yo donde voy, ¡ay, qué lindas! Son las flores que a mí más me llaman la atención. No sé por qué. Pero cada quien tiene su propia inclinación. Todas las flores me parecen bonitas, pero no sé, las amarillas me llaman la atención. Entonces, en un caso dado que ellos allá tuvieran sus gustos, ¿verdad? De formas, de animales, de lo que fuera, ellos no podían decidir. No podían decidir, era lo que Dios había mandado y punto. Así de sencillo. Eso era lo que tenían que hacer. Y para los hijos de Aarón harás también túnicas, también les harás cinto y les harás tiara para honra y hermosura. Y con ellos vestirán a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Mire que después de vestirlos, era que los iba a ungir para consagrarlos como sacerdote. Éxodo 29, 5 al 7. Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. Y pondrás la mitra sobre su cabeza, sobre la mitra pondrás la diadema santa, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Cada detalle fue dado a Moisés y Moisés obedeció. Cada detalle fue dado a Moisés y él obedeció. Él obedeció. Es necesario, miren, que nosotros entendamos que Dios le da la palabra al líder. Estoy hablando del líder, hablando de pastor, del ministro, el presidente de la misión. Ajá, no el líder de zona, exactamente. Le da la palabra para que se la dé al pueblo. Dios le da la palabra y la persona, o sea, el líder, el ministro, debe obedecer. Pero póngase usted a pensar si Aarón y sus hijos hubieran dicho, ay, tú ese poco trapo encima, con tanta calor que hace. Como dijo un cristiano, nos dijo hace años, si Jesús hubiera venido en esta época, anduviera en camisilla. Porque ahora hace más calor que antes. Imagínese usted. Entonces, necesitamos darnos cuenta que hay que obedecer, hay que sujetarse. Moisés obedeció,
Aarón y sus hijos obedecieron y hasta el momento en que obedecieron, todo marchaba súper bien. Así de sencillo. Levíticos, Levítico 8:7. Aquí yo me equivoqué porque esto fue de aquí, esta cita. Y aquí el concepto de lo que no voy a borrar para volver a escribir. Moisés obedeció. Yo también voy a hacer la rayita. Sí, llamaba, pero pueden hacer para. Mira. ¿Qué dice Levítico 8:7? Que lo encuentre primero. Dice, y puso sobre él la túnica, y le ciñó con el cinto, y le vistió después el manto, y puso sobre él el efod, y lo ciñó con el cinto del efod, y lo ajustó con él. Exactamente. Entonces, la palabra le fue dada, ¿verdad? Cada detalle le fue dada a Moisés y Moisés obedeció. Para que nosotros tengamos eso en cuenta. Hay algo que muchas veces, como ovejas, nosotros decimos, ay, el pastor dice algo y lo vive amenazando a uno con que lo va a dejar en la silla, que lo va a dejar en la silla. Porque hay una tendencia de uno, como oveja, por lo general es llevar la contraria. Y eso, tendencia como oveja, no como chivo, porque la oveja obedece. La verdadera oveja obedece la voz del pastor. Entonces, hay cosas que a uno no le llaman la atención. ¿Qué debemos hacer, más? Llevemos la oración. En vez de estar relinchando, en vez de parecer un abejorro, murmurando, llevemos la oración. Señor, a mí eso no me parece. Pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ¿tú qué dices? Háblame, muéstrame. Cuando yo llegué ante el pastor Gabriel, yo usaba la falda 4 dedos debajo de la rodilla. Pero eso sí, yo vestía enchiclado. Sí, todo bien pegado. Que hubieron faldas que yo me doblaba así y se me... vestidos que yo tuve, que cuando me fui a arrodillar, se me le dañó la cremallera. Ya ustedes se pueden imaginar de lo pegado que yo lo tenía. Entonces, yo me sentía santa así. Porque en la iglesia donde yo estaba, todos éramos así de santos. Pero cuando yo llego donde el pastor Gabriel, veo que las hermanas todas tienen la falda a la rodilla. Yo, sin embargo, seguí vistiéndome así como yo me vestía. El pastor Gabriel a mí nunca me dijo, aquí debe vestirse de esta y de esta otra manera. Pero un día me dijo, ahí van unas hermanas así por la calle y dijo, ay, yo sí sueño con que todas las hermanas de la iglesia se vistan así porque se ven tan bonitas con esa falda a los tobillos. Yo le dije, a mí usted nunca me va a ver así, le dije yo. ¿Y eso por qué? Yo le dije, porque yo no me siento en pecado con la falda como yo la uso. Le dije yo así. Bueno, te veré. Fue lo único que él me dijo. Te veré. Yo a ti no te voy a decir más nada. No te voy a decir nada, pero te veré. Yo me imagino que ese pastor empezó ahora. Claro, yo salí de ahí de la iglesia murmurando, fui a visitar a otra hermana, ahí había otra que tenía la falda por la rodilla, pero tenía una raja aquí atrás, ella era bastante nueva. Entonces esa hermana comenzó a decir, ay, a mí me critican porque yo uso la falda aquí
y con raja que yo no sé qué. Entonces yo vine y le dije, hermana, pero órele al Señor, que le muestre a ver cómo usted se debe vestir. Y yo cuando le dije así, yo sentí que esa palabra era para mí. O sea, yo sentí literalmente ese chuzazo. Y también yo después fui a la casa y le dije, Señor, perdóname, murmuré, chismoseé, critiqué. Pero ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Tú sabes que yo llevo más de 20 años en el Evangelio vistiéndome de esta manera y yo ahora llego acá, veo algo distinto, pero ¿cuál es tu voluntad? El pastor a mí tampoco me está exigiendo, pero muéstrame tú. Hermano, y eso parece que hubiera dicho, quién sabe, que fui una vez al centro y yo caminaba así como una loca, así, rapidez y con los brazos así que colgados así, parece que me fueran a caer. Y yo iba por todo el centro, ahí y llega un tipo y ¡pam! Me manda la mano allá. Atrás. Ah, no, adelante. Me mandó la mano a propósito. A ese día a mí me dio una rabia. Me monto en una buseta, me tocó asiento el centro y entonces va y se siente un tipo allá que no, me tocó así de frente a mí y yo con mi falda así bien estrecha y entonces cuidándome y el tipo así para ver que si un frenón o algo así y yo bien incómoda, bendito sea mi Dios. Fuimos después a un bautizo en el río, yo pasé adelante y teniendo que cruzar un puente colgante, me di cuenta que las hermanas que tenían la falda a los tobillos nada más se les alcanzaba a ver la batata, porque yo crucé y bajé y me quedé mirando así, pero las hermanas que tenían la falda debajo de las rodillas se le veía hasta los muslos. Yo dije, bendito sea mi Dios. Es necesario, o sea, el mismo Señor comenzó como a hacerme a convencerme, ya. Yo dije, es necesario uno vestirse de manera distinta. Me tocó hacer los uniformes de las ujieres, y las hice, y yo por primera vez voy de ujier con mi falda también a los tobillos, y yo sentía que iba a enredar en el poquetrapo. Pero cuando llegamos al sitio del evento, que había escalones y todo, y yo vengo y me siento normal, me podía sentar así, con mis piernas recogidas, y yo, wow, de lo que yo me estaba perdiendo, porque era una falda larga, pero era ancha abajo, estilo princesa. Entonces yo dije, de verdad, y hasta me acosté sin estar pendiente que se me fuera a ver algo. O sea, mientras empezaba el evento, yo dije, esto sí es, esto yo no lo cambio por nada, hermano. No lo cambio por nada. En cambio, antes yo tenía que andar, me tomaba un plato de sopa, tenía que desbotonarme la blusa porque ya se me salía la barriga. En serio, yo vivía, yo andaba en Chiclá. Y un día un líder empezó a predicar hablando de la vestidura. Y yo sentí que todo ese mensaje era para mí. Yo vine y después del culto lo llamé y le dije, hermano, así como yo me he visto, a Dios no le agrada. Él se quedó mirando así pensando, ¿para qué decirle que sí, si no? Le digo, eso a Dios no le agrada, sierva, usted se viste demasiado pegado, demasiado. Entonces, en esa época, mire, hay algo en la que uno muchas veces le pasa, que lo que uno siente que es su llamativo, uno lo quiere resaltar. Uno lo quiere resaltar. Entonces, como yo me había trabajado mi cintura a punta de ejercicio, porque siempre pensaba y recordaba en lo que decía mi mamá, que yo parecía una H mayúscula, que yo no tenía cintura, que no sé qué, yo a punta de palo de escoba y de ejercicio empecé a adelgazar mi cintura, entonces se me veía la cintura delgada, la pechonalidad así bastante grande, y para mí eso era, mejor dicho, o sea, yo había logrado algo que si mi mamá estuviera viva, mi mamá hasta me hubiera felicitado. Entonces yo quería como que todo el mundo se diera cuenta de que
De que tenía cintura, exactamente. Y una abeja. Entonces, esas cosas pasan. Mire, ¿qué entendí yo? Que no son nuestros gustos. Es lo que Dios dice. Y punto. Es lo que Dios dice. Cuando uno llega a la menopausia, uno quisiera andar hasta con la ropa de Eva, pero antes de pecar. Y eso es dificilísimo. Pero ahí se prueba también la obediencia. La obediencia. Continuemos. Levíticos 16:4. Vamos a ver qué nos dice. Se vestirá la túnica santa. ¿De qué clase de tela? ¿Ya la encontraron? De lino. Y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos. Y con la... Pero no, lino es 3, hermana. Porque hay otro lino que hay un lino que es suave. Suave, delgado, que es de algodón, exactamente. Y se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. ¿Y cuál es la mitra? La mitra, creo que es algo que se pone en la cabeza, creo yo. Debía bañarse primero. Antes de vestirse. La gente no le gusta bañarse. Debía bañarse antes de vestirse. Mire que hasta en ese detalle tuvo Dios en cuenta el aseo de su cuerpo. El aseo de su cuerpo. Y vamos a mirar otro detalle. Exactamente, y huelen a chivichivi. Una cosa es que ven... una cosa es que venga del trabajo y si va a su casa a cambiarse, se le hace tardísimo, pues véngase así, ya. Pero hay gente que no le gusta bañarse. Éxodo 28:42, vamos a seguir hablando de la vestidura. Éxodo 28:42. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. El muslo no es ahí. El muslo termina aquí. Termina en la rodilla. El muslo comienza desde aquí de la cintura, acá, hasta la rodilla. Y de la rodilla hacia abajo es la pierna. Sí, porque la gallina tiene muslo y contramuslo. No que yo sepa, yo creo que ya esto ya tiene otro nombre. O sea, que contramuslo es la gallina. Entonces, ¿cómo y de qué largo debía ser? Debía ser el calzoncillo. A ver. Si ustedes analizan de qué largo era el calzoncillo, ¿a cómo se le llaman a esos calzoncillos hoy día? Los pantalones, las bermudas.
bermuda. Porque mi papá usaba pantaloncillo por aquí y de lacrón, una tela blanca, un calzoncillo de lacrón. Que eso era fresco, claro. 28:42. Calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos. ¿A dónde están usando los calzoncillos hoy día? Se le dé la alcancía. Del nacimiento de la alcancía para abajo. Y los pantalones también, pastores, trajeron. El bolsillo de los pantalones comienza donde termina la cola hacia abajo. Y el tiro del pantalón le llega a la rodilla. Y caminan así unos bobos. Y marcando chicle. Sí. ¿Cómo y de qué largo debía ser? Mire lo que Dios tuvo en cuenta. ¿Cómo y de qué largo debía ser? Desde la cintura hasta los muslos tuvo Dios en cuenta. Éxodo 39:28, vamos a ver qué otra cosa tuvo Dios en cuenta. 39:28. Dice, Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. pues, eran de lino retorcido. Bueno, ahí en esa parte, mire el detalle que da Dios diciendo que no era cualquier clase de lino. O sea, Había que tener una técnica, todo era así. todo bien especificado, exactamente. Dice vino retorcido, ¿cuál sería? No le sé decir. Ezequiel 44:18. Ezequiel 44:18 porque le di. (44:18). Vamos a mirar si eso que estamos pensando nosotros que sería sudoroso sería así. Dice, turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas, y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosa que los haga sudar. Entonces vemos que no era caliente, Era el lino de algodón era un lino de algodón, exactamente. Fresco, fresco. o sea que no era lino estrés. Ese lino, pastor, ese lino para plancharlo. Se tiene que planchar con un líquido que se llama ñaca. Porque como usted ese lino sí no es para poner la plancha. O con almidón. Y mire lo que dice el 17. Cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas que los hagan sudar. O sea, en otras palabras, Dios escogió la tela
escogió la tela que no los hiciera sudar o no les diera calor, como quieran colocar allí. Y son uno de los cuidados que nosotros también debemos tener en cuenta, en qué clima vivimos nosotros. Ya, porque nosotros vivimos en una tierra caliente, porque esto no es cálido, esto es caliente. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ponernos una ropa calurosa? Cuando uno tiene una ropa calurosa que lo hace sudar más de la cuenta, eso lo perturba a uno. Eso lo perturba a uno. Da mal olor, exactamente. Esa ropa también se pega al cuerpo. Esa ropa así que lo hace sudar a uno, lo pone a uno a tocar violín con toda la orquesta. No, pero es que hay ropa de ropa. Entonces uno tiene que buscar la manera. Es tremendo porque analizando el tema de la palabra vestidos y de la palabra ropa, hasta en eso fue cuidadoso el Señor, porque la palabra ropa tiene un significado y vestido tiene otro significado. Imagínense que nosotros vemos como ropa como algo normal, decimos no, póngase la ropa, pero el verdadero significado de la ropa es algo que fue robado, algo que fue arrebatado, era botín de guerra. Las vestiduras eran vestidos, pero cuando lo recuperan de botín de guerra ya no eran vestidos sino ropa. El significado de eso que se robaba, ese vestido ya se llamaba ropa porque fue robado. Y fíjense que en cada cita que usted habla no dice ropa, dice vestido. Vestido. Solamente en Levítico 6:11, que dice que los sacerdotes después que se cambien su vestidura se pongan cualquier ropa, dándole a entender el significado y el balance de lo que es bueno a Dios, a que bueno, quítense lo que sí agrada a mí, pero el resto pónganse lo que quieran, pero cuando estén en mi presencia, vestido. Porque eran vestiduras santas. Eran vestiduras santas. Tremendo. Gracias por el aporte. Eso es algo que es tremendo, hermano. Lo que pasa es que nosotros vivimos así, como yo caminaba antes. Así caminaba yo. Me decía, ¡ay, se te van a caer los brazos! Yo acostumbraba a bajar la sierra, imagínese usted. Entonces, así como yo les caminé ahí, así queremos nosotros vivir la vida en el Señor. Y este camino, acuérdense que Jesús es el camino, pero es un camino estrecho. ¿Y cómo se camina en un camino estrecho? Con mucho cuidado. Yo una vez entré a una casa cuando eso no teníamos celular, y la muchacha que vendía los minutos vivía atrás, y me tocó entrar por un callejoncito que tenía una cerca de alambre, y me tocó caminar así de a medio lado para que la ropa no se me enganchara ahí en el alambre. Y yo ese día yo saqué esa enseñanza en mi vida. Yo dije, si yo hubiera entrado con por lo menos con esta falda que tiene un tejido abajo, ella se engancha donde sea. Ya. Si hubiera entrado de frente no hubiera podido pasar. Si hubiera tratado de caminar rápido tampoco. O sea, me tocó entrar y salir con sumo cuidado, porque era un camino. Entonces, si yo quiero pasar por un camino estrecho, un camino angosto, con una cantidad de cosas encima, tampoco lo puedo hacer. O sea, yo no puedo entrar a mi manera, yo tengo que soltar todas las cargas. Toda la carga, todo lo que yo quiera pasar, ¿no? Porque es que esa ponchera era de mi abuela, yo quiero pasar al otro lado con la ponchera. No, pero es que aquí con esa ponchera no puede. Le estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que heredar la ponchera sea malo, no. Usted se refiere a apego. Exacto. Ya no tiene como Por ejemplo, yo tengo una máquina de coser
que la compró mi mamá cuando yo tenía 10 años. Ya ustedes se pueden imaginar lo que yo quiero esa máquina. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, yo, ¿a cuál de mis hijas se le heredo? A ninguna, porque ninguna lo merece. ¿Y por qué? Porque a ninguna le gusta la modistería. Entonces, para tenerlo ahí de adorno, exactamente. Hay una máquina que fue de mi mamá y la tienen donde un tío mío la tienen de adorno. Como una reliquia. Sí. De esa máquina negrita. Entonces, Dios escogió la tela que no los hiciera sudar. Y vuelvo y digo, es un cuidado que nosotros también debemos tener en cuenta. ¿Qué tiene en cuenta David cuando va a comprar las camisas? Que no sean 100% poliéster. Él la compra que tengan más cantidad de algodón y menos cantidad de poliéster. Se necesita la combinación de ambas cosas, porque cuando es puro algodón, ay Dios mío, eso parece que lo hubiera más con burro cuando uno lo lava. Y para poderlo planchar, eso es tremendo, y usted lo plancha de un lado y se le arruga del otro, en fin. Pero cuando tiene un porcentaje de poliéster, eso le ayuda a que la tela esté un poquito más decente. Entonces, pero tampoco es tan calorosa. Las camisas que son de poliéster, esas no necesitan tanta plancha. Ya. Entonces todos esos cuidados los debe tener alguien que quiera sentirse bien. Yo no estoy hablando de no porque va a pasar acá al altar. No, es que también es para uno sentirse cómodo. Que se la regalen a uno. Porque a mí me regalaron una blusa y me la pongo, me tengo que quitar. La de algodón absorbe todo el sudor. Caliente, pero caliente. Bueno, a mí me han regalado ropa así, yo la guardo para cuando vaya clima frío. Porque uno también debe tener esa clase de ropa para cuando vaya clima frío. Exactamente, tenemos el clima frío aquí cerquita. Si usted quiere usarla, váyase con el hermano Rafa. Ay, Dios de mi vida. No, un día de esto vamos a otra parte, a Bogotá o algún Medellín, por allá, por otro. Entonces, a todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque Dios también lo tuvo en cuenta, mi amado hermano y hermana. Continuamos. Colóquenle aquí el versículo 17 aquí. Éxodo 44, 17 y 18. Bien. Ezequiel 42, 14. 42, 14 es algo que el hermano Jorman estaba diciendo ahorita. Dice, cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que dejarán allí sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán con otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. No, Ezequiel, hermano, sino que yo al comienzo me equivoqué. Con esa ropa con la que ellos iban a ministrar, no debían salir del atrio para poderse entonces estar con los del pueblo. ¿Por qué? Porque sus ropas eran una ropa santa. Era una ropa que eran consagrada. Ahí donde muchos se agarran para decir que para ir a la iglesia deben vestirse como evangélicos, y para salir para otro lado deben de vestirse, se pueden vestir como mundanos, como ellos quieran, porque hacen ese análisis que hizo el hermano. Eso no indica que uno pierda la identidad como cristiano. Indica de que uno debe saber con qué ropa trae a la casa de Dios, que uno no puede vestirse todo chavetado, que uno no puede, por lo menos, no debe, por lo menos se le cayó un botón a la camisa, póngale una nodriza. No,
Usted debe tener sumo cuidado, porque el tener sumo cuidado con su ropa con la que se va a presentar ante Dios, no se miren así, no se echen al agua, con la que se van a presentar ante Dios, él también demuestra la importancia que Dios tiene para nosotros. La blusa que, por ejemplo, por acá tiene un falso así agarrado a mano, entonces cogí y se le descosió y le queda así como una bemba así guindando, y coge uno y a veces pasa así, pasa al altar, o sea, como sea, no la plancha, no, se le descosió y así. La cosé con hilo de otro color. Hilo de otro color. Con hilo blanco, con hilo amarillo. Sí, señor. Todos esos detalles uno debe tenerlo. Todos esos cuidados uno debe tenerlo, porque otra cosa, por lo menos yo en mi caso, hablando yo de Liliane, no sé usted, a mí me gusta cuando yo voy a estrenar, a mí me gusta estrenar, pero a mí me gusta ponerme esa ropa nueva y presentarme en la casa de Dios. No me gusta estrenar una ropa por ejemplo, para ir al centro. A mí me gusta usarla para venir al culto. Hace un tiempo había una niña que me decía: ay, pastora, usted sí está bonita. Yo le decía: gracias. Ay, pastora, usted sí está bonita. Hasta que un día me dijo: ¿y usted por qué se pone tan bonita para venir al culto? Yo le dije: porque yo vengo a presentarme ante Dios. ¿Ya? Porque es que esa es una manera mía de yo expresarle al Señor agradecimiento también. Entonces, la manera como yo me he visto, que no de escoger los colores, de escoger lo que me queda, todo eso es que la preparación para presentarse ante Dios comienza desde uno antes de bañarse. Exclusividad. Exclusividad, voy a presentarme ante Dios. Eso no significa que cuando yo estoy en mi casa no esté ante Dios, pero es que este es un lugar que Dios escogió para que nosotros nos presentemos ante Él, para adorarle, para exaltarlo, para glorificarle. ¿Están entendiendo hasta ahí? Entonces, hay ropa que usted la puede comprar, o si se la regalan, como sea, que usted la puede usar allá afuera. Por ejemplo, yo les conté a ustedes que yo compré una falda jean para tenerla exclusiva, para yo poder salir, hacer mis mandados. ¿Por qué? Porque eso me va a durar hasta que Cristo venga. y con esa yo no vengo a la iglesia. Ya. Para muchos, el que yo vaya allá afuera con una falda jean, eso es liberalismo, eso es mundanalidad. Pero yo lo hago también por comodidad. Ya. Pero vuelvo y digo, hay ropa que es santa y hay otra que es solemne. La solemnidad. Entonces, el vestirse uno de manera deportiva para venir a la casa de Dios hace perder la solemnidad ante lo que uno está haciendo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto que yo tengo puesto es una camiseta, ya, y yo por eso no estoy enseñando allá arriba. ¿Por qué? Porque me puse a pensar que uno allá arriba en el altar no debe enseñar con una camiseta, camisilla. ¿Por qué? Porque es muy deportivo. Y yo esto lo compré pensando de que era un suéter de salir. Ya yo les expliqué por qué yo no uso tela en la que tenga que estar planchando. Entonces, yo trato de buscar de que sea algo fresco, que no requiera de plancha, pero que tampoco se vaya a lo deportivo. Y a veces yo me la pongo, pero me pongo un chalequito encima. Ya, entonces eso hace como que amortigua un poquito. Ya quedó claro cómo se vestían los sacerdotes. Vamos ahora a los músicos y los cantores. Vámonos a los músicos
y cantores. Y si ustedes se fijan, ese cuentico de que Dios no mira el cuerpo, Dios mira el corazón, no tiene nada que ver con la santidad. No tiene nada que ver. Pero ustedes sí analizaron en todas las citas bíblicas que di, que Dios sí tiene que ver con lo que uno usa en su cuerpo. Dios sí tiene que ver, Dios sí lo mira. Y para Él eso es importante. Primera de Crónicas 15:27. Vamos a mirar cómo se vestían los músicos y cantores. Primera de Crónicas 15:27. El que lo encuentre primero lo lee. Amén. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Un efod. Un efod de lino. Entonces, desen ustedes cuenta que David también iba vestido de lino fino. Y también los levitas, hablando de los sacerdotes, que llevaban el arca. Y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto. O sea, ¿qué le da a entender a usted esto? ¿Cuál era la diferencia entre los sacerdotes, David y los cantores? Pues el oficio o la ocupación, porque la vestimenta era la misma. Era la misma. Exactamente. Los sacerdotes David y los cantores vestían igual. Ponerle aquí sí, cantores, músicos, como quieran. Vestían igual. Igualito. Con ropa de lino fino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos al son de salterios y arpas. Hermano, tengan en cuenta algo, que los sacerdotes y los cantores vestían diferente al pueblo. O sea, la ropa que ellos usaban era diferente a la del pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede escoger un uniforme. Un uniforme para los músicos, un uniforme para los que cantan, para lo que se llama hoy el grupo musical. No el de aquí, no, sino... Eso, miren, ¿dónde está en el Antiguo Testamento? Se vestían de una manera exclusiva, de una manera consagrada, de una manera que ya Dios lo había hablado a través de ¿quién? De Moisés, de lino. Entonces es necesario que nosotros entendamos que esa ropa no era exclusiva nada más para los meros sacerdotes. Esa ropa era exclusiva para todos aquellos que trabajaban en el altar, que tenían que ver con el altar. Con el altar. Y nosotros tenemos que aprender algo, que si estamos en el altar, queremos participar del altar, nosotros no podemos o no debemos vestirnos de cualquier manera.
Por ejemplo, usted compra una ropa, usted, ¿cuánto tiempo aspira que le demore esa ropa? Hasta que Cristo venga, como dije yo ahorita. Entonces, toda persona que aspira a participar del altar debería pensar, con esta ropa yo podría pasar al altar. Con estas sandalias yo podría pasar al altar. O la tendría para estar por allá por fuera. ¿Sí me hago entender? Porque aún el calzado uno debe de pensarlo que sea propicio también para pasar al altar. Hay personas que usan una sandalia que nada más tienen la mera suela. La mera suela, le queda todo el pie escueto, todo el pie desnudo. Ah, mira, esa es una sandalia en cuera. Entonces, es una sandalia que no es apta para pasar al altar. Yo no le estoy diciendo que sea pecado usarla, pero para pasar al altar debe ser una sandalia que cubra más el pie. Porque no podemos confundir con lo que es pecado con lo que es solemne. Hay cosas que son pecados, pero estamos hablando de la solemnidad de lo que es pasar al altar. Esa sandalia, vuelvo y digo, no es que sea pecado que las use. Y todo también va en gusto, pero también está la cuestión del cuidado que uno debe tener para pasar al altar. Entonces, si ya una persona que está pensando en vuelvo y digo, pasar al altar, que muy pronto lo bauticen o muy pronto lo activen, debe pensar aún en eso. ¿Ya? Porque es que a veces uno tiene el quitipón. Eso a veces le pasa a uno. Entonces, si uno tiene el quitipón, debe procurar, o sea que con eso sale para todas partes, a veces no entienden mis dichos, entonces uno debe procurar que ese quitipón sea para pasar al altar, que sea adecuado. Segunda de Crónicas 5:12. Segunda de Crónicas. Dice, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Entonces, dése usted cuenta que ellos todos trabajaban juntos, le servían a Dios juntos, pero también se vestían de la misma manera. Ya. Se vestían de la misma manera, trabajaban por turno en el versículo 11, etcétera, etcétera. Entonces es necesario que nosotros entendamos. Sí, señor. Es necesario que nosotros entendamos que en todo servicio a Dios nosotros debemos tener en cuenta la manera como nos presentamos ante Dios y cómo lo vamos a hacer. Cómo nos presentamos y cómo lo vamos a hacer. No es hacerlo a como yo quiera, no es presentarme como ya, no es presentarme como yo quiera, no, o sea, todo tiene su delicadeza. Miren, el Antiguo Testamento, pues usted a pensar si cada detalle de la vestidura alguien decía, ay no, yo hoy no me voy a poner eso.
¿Ustedes creen que eso era aceptable ante Dios? ¿Podía Dios decirle, bájenmelo? Y aparecían las piedras. ¿Por qué? Porque había una desobediencia. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, eso sí es verdad. A nosotros hoy día no nos están matando a punta de piedra por causa de infringir lo que Dios estableció en su palabra. Pero hay algo que nos sucede a nosotros y es la muerte espiritual. Nos vamos, mire, en descenso espiritual. ¿Qué impide el avance en nuestras vidas? ¿Qué impide el crecimiento en nuestras vidas? La acumulación de una desobediencia. Voy a hacerle aquí estas bolitas como la pimienta de olor. Acumulación de desobediencia. Entonces, ustedes observen un frasco lleno de pimienta de olor o pimienta picante. Ahí hay un poco de bolita y con eso se llena el frasco. Nosotros vamos desobedeciendo en esto, porque nadie me está viendo. No. ¿Ah? Eso no es nada. Nadie me está viendo. Y en cada desobediencia es una bolita que le vamos echando al frasco. Pero Dios, y como diría alguien por ahí, y sus santos ángeles nos están viendo. ¿Y por qué meto a los ángeles ahí? Porque hay ángeles que están exclusivamente para notar lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. ¿Sabe por qué a nosotros se nos murió una vez un perro de manera... Bueno, ahorita les cuento. Sonó la alarma, eso fue antes de salir al ministerio pastoral. Sonó la alarma para ir al devocional en la iglesia. Y yo vine y lo que hice fue desactivar la alarma y coger la cobija y me la tiré encima. Tenía sueño. David me miró y también hizo la misma gracia. Cuando no hay carácter y todos hay flojera, ni el uno ayuda al uno ni el otro al otro. Cuando de repente escuchamos al perro ladrando afuera como si lo estuvieran levantando a garrote. Y ese perro ladraba y chillaba y ladraba y chillaba. Y nosotros nos levantamos a ver qué pasa, hermano. Ese perro tenía los ojos así como cuando está aterrorizado. Entró de una vez así corriendo y daba gritos dentro de la casa. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Y bueno, y abrimos la otra puerta porque la casa de nosotros eran 2 piezas, así que todas 2 tenían puertas hacia afuera. Y el perro salió y de repente empezó a convulsionar. Entonces mandamos a Yesmira que fuera a buscar al pastor o que mandara a los líderes de la iglesia. Y llegaron 2 líderes. Ellos se pararon afuera. Cuando ellos llegaron ya el perro estaba muerto. El perro murió con la cara negra, cumpliendo 1 año de mi cuñado haberse muerto, a la misma hora de mi cuñado haberse muerto. A mi cuñado le quedó la cara negra, al perro le quedó la cara negra. Y decían los vecinos que ellos escuchaban los perros ladrando desde las 12 de la noche alrededor de la manzana. Pero ¿qué pasó, hermano? Que nosotros, en vez de pararnos a orar, lo que hicimos fue querer seguir durmiendo, porque no pudimos seguir durmiendo. Querer seguir durmiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó el enemigo y tan pundán se llevó el perro por delante. O sea, Dios en su misericordia no permitió que esos demonios entraran a la casa y nos hicieran daño a nosotros, sino que cogió al perro. Entonces yo me he dado cuenta, hermano, que ese cúmulo de desobediencia, eso es pecado, porque la Biblia dice, toda desobediencia es pecado. Cuando yo sé que algo lo debo hacer y no lo hago porque simplemente a mí no se me da la reverenda, eso, el reverendo deseo, entonces eso delante de Dios es pecado. Ay, eso no es nada, porque es que eso, ay, me quise quedar aquí, porque es que me dolían las piernas, estaba lavando y me dolían las piernas. Usted se puede poner a pensar
¿Cuántas veces yo he venido a la iglesia con dolor de piernas porque he lavado? Y yo me digo, es una vergüenza quedarme en la casa porque estoy cansada, porque he lavado. Si 2 veces a la semana lavo, entonces yo 2 veces a la semana no vengo a culto. Así como tuve fuerza para hacer mis deberes en mi casa, también debo tener el esfuerzo de venir a la iglesia, que también hace parte de mi deber con el Señor. Doctora, ¿qué me pasó a mí ayer? Ah, sí. Tengo como una semana que las piernas me están hinchando. Y ayer yo le dije, ay no, fui a la iglesia y me sentía mal, sentí una pesadez en las piernas. Rafa me llamó y estoy aquí mal con dolor de muela, doctora. Ya bueno. Tú vas y no, que yo no voy para la iglesia. Por eso es que vine ayer así bastante tarde, cuando de pronto yo dije, no, yo me voy. No ya ni la 8 ni nada. Cuando usted le dio la matica a José, yo apenas estaba buscando la copa. Y yo vine, no, yo me voy. Y dice, no, pero a mí no vamos. Mañana vamos para la iglesia. Tremendo ayudante. Y yo, mañana vamos. Y de verdad no vamos. Cuando de pronto, no, José, vamos. Bañate, busca la ropa. Antonio, vencí porque de verdad ya me iba a tirar y a acostarme porque no iba a venir porque me dolían las piernas. Y es verdad que esa es una desobediencia que uno tiene ya planeada ahí. A mí a veces me dan ganas de llorar para venir para acá. Literal. Esa loma, que eso desde ahí, prácticamente donde la hermana Génesis, para adelante uno tiene que saber cómo va caminando y no termina para atrás. Eso para mí es duro. A veces llego el domingo llegué con una punzada aquí en el pecho, porque eso me coge y me da, coge la cabeza así, pum, 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 pum. Pero eso, ¿sabe por qué me da? A que no tienen idea. Por la otra desobediencia, que yo sé que el pan me hace daño. Y he estado comiendo pan en estos días. Me he dado cuenta que el comer pan en estos días me está haciendo mal, porque pone el cuerpo más pesado. Entonces, toda desobediencia es pecado. No se vaya así. Toda desobediencia es pecado, mi amado, mi amada hermana. Entonces necesitamos ponernos las pilas a mirar que ni podemos estar en cualquier manera, porque ellos tampoco podían, por el hecho de vestirse de esa manera, estaban ya consagrados. No, ellos tenían que tener una consagración interna también, porque si ellos no tenían una consagración interna, al ellos subir al atrio, ellos se podían morir. Y había otra parte que era el lugar santísimo, donde entraba un sacerdote cada año, y tenían que entrar amarrados con una cabulla así por la cintura, y en los flecos de su ropa tenían unas campanitas, a modo de que cuando ellos caminaran allá adentro sonaran las campanitas, y el pueblo en la parte de afuera sabía de que ellos estaban vivos, de que el sacerdote estaba vivo. Cuando las campanitas dejaban de sonar, ya sabían que el sacerdote había estirado, se había caído muerto, pues. Entonces los jalaban, ni podían entrar a sacarlo, simplemente los jalaban con la cabulla, porque ya sabían que estaba muerto. ¿Por qué se podía morir allá adentro? Porque estaba en desobediencia. Entonces, uno, aunque está en el tiempo de la gracia, debe saber que para pasar al altar no solamente debe haber la preparación de la vestidura externa, sino también la interna. Lo que uno tiene le va a ministrar al pueblo, lo que uno es le va a ministrar al pueblo. Si uno por lo menos ha discutido, una discusión fuerte, ha peleado, está demasiado triste, ha cogido rabia, aunque rabia le da a los perros, no, pero ha cogido una ira así que uno sabe que se pasó de calidad, porque la Biblia dice airaos, pero no pequéis. Entonces, si uno se airó, pero cerró el pico, no dijo, ni hizo ni dijo nada malo, más bien se puso a orar y le dijo: Señor, mira, a mí esto no me gustó, Padre,
toma todo el control de esta situación, háblale a fulanito, perenganito, que esto, usted no pecó, ya. Pero si uno cogió y se airó y dijo hasta del mal que el otro se iba a morir, y cogió y accionó y y pasa después al altar como santico así todo. Los hermanos salen, y yo salí hoy del culto con una rabia y pelean con... Yo no estoy diciendo que todo el que llega a discutir a su casa sea por culpa del que pasó allá, no. Pero hay cosas que uno dice, ¿por qué yo estoy así? Y a veces que el que pasa al altar le ministra lo que tiene. Porque hubo un tiempo en que salíamos de la casa antes de llegar a la iglesia, ya estábamos discutiendo David y yo. Y salíamos de la iglesia y antes de llegar a la casa ya estábamos discutiendo otra vez. O si él llegaba primero, yo sabía que si yo llegaba después me iban a sonar la campana por ahí mínimo 15 minutos. Y era espíritu de contienda que había en mi casa. Ya no era culpa de los que pasaban al altar, era porque había espíritu de contienda. Entonces es necesario que nosotros, cada acción, cada cosa que hagamos, no lo hagamos porque sí. Prestémosle atención más a Dios para que nos vaya bien, para que seamos bendecidos.